Bueno, el título de este mensaje es La doctrina de la Biblia. La doctrina de la Biblia. ¿Alguna vez alguna persona o alguien ha cuestionado sus creencias? ¿Le ha retado? ¿Por qué crees lo que crees? ¿O por qué crees en la Biblia? ¿O le ha dicho, o le ha preguntado a usted, ¿de dónde vino este libro? Fue escrito por hombres. ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué debemos creer en la Biblia? Mire, la Biblia es el libro que ha sido más circulado, más imprimido en todo el mundo a través de la historia de la humanidad. Es más, fue el primer libro que pasó por la imprenta. Pero en los últimos años, mucha gente ha cuestionado su veracidad y otros han cuestionado su pertinencia. Dicen, ya no es relevante, no es pertinente en nuestro tiempo, es un libro viejo. Desde artistas, cantantes, políticos, mucha gente ha querido desacreditar la Biblia diciendo, es un libro viejo, ese libro no sirve ya. Mire, la Biblia no es solo un libro, es el libro. La palabra Biblia significa el libro. Si alguna vez usted se ha preguntado qué significa Biblia, ya sabe que significa es el libro de libros. Diferente a cualquier otro libro que haya sido escrito y que se haya de escribir, no se compara. No hay ni un libro que llegue ni a los tobillos a la palabra de Dios. Ahora, yo he comparado y he hablado con gente que cree en el Corán o cree otros libros. Mire, no se compara a las Santas Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que la Biblia es la palabra de Dios. No es la opinión del hombre, no es la idea de una iglesia, no es lo que dice el pastor, es la palabra de Dios. Y nosotros también debemos creer ello. La Biblia es el libro de libros. Mira, hay algunos otros nombres en la Biblia. La Biblia usa estos títulos para describirse a sí mismo. Dice así Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír de qué dice ahí? Por la palabra de Dios. La Biblia aquí se llama ¿qué? La palabra de Dios. Pero también se le llama las Santas Escrituras. Romanos 1:2 dice que Él había prometido antes por sus profetas, ¿en qué cosa dice ahí? En las Santas Escrituras, pero también se le llama las Sagradas Escrituras en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido, mira ahí, las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué vamos a aprender esto? Porque a partir de esta semana, tomaremos unas semanas aprendiendo doctrinas fundamentales. Ahora, en una semana vamos a explicar qué es una iglesia fundamental. Simplemente significa que nosotros estamos basados en la Biblia. La Biblia es nuestro fundamento. Pero antes de aprender de las doctrinas bíblicas, bueno, tenemos que entender de dónde viene la Biblia, por qué tenemos la Biblia. ¿Alguna vez se ha preguntado, ¿y de dónde viene la Biblia? Y hay gente que dice, ¿cómo sabes que es la palabra de Dios? Fue escrita por hombres, dicen ellos. Bueno, ahí si usted está mirando el video, el mensaje en forma de video, hay unos enlaces donde explicamos lo que es la sana doctrina. Hay otro video que explicamos más a fondo el propósito de la Biblia. Todo eso va a estar ahí. Tenemos también un enlace que va a describirle muchas doctrinas bíblicas. Hace 3 años, cuando empezamos esta iglesia, el Señor nos guió a enseñar doctrina bíblica. En las primeras semanas, bueno, ya cumplimos 3 años de nuevo y vamos a empezar. Cada 3 años he determinado recorrer las mismas doctrinas de diferente punto de vista. O ahora, obviamente, cuando uno crece en el Señor, madura más, conoce más. Cuando uno enfrenta más oposición, entonces uno crece más en conocimiento. Estaremos viendo un punto de partida, algunas doctrinas de la Biblia. Una de ellas que vamos a cubrir es qué dice la Biblia acerca de la Trinidad, porque hoy hay mucha gente que duda al Dios Trino. Vamos a ver qué dice la Biblia del infierno, porque hay gente que dice que el infierno no existe. Vamos a recorrer lo que dice la Biblia acerca de la deidad de Cristo, los atributos de Dios y mucho más en cuanto a doctrinas importantes, esenciales, que cada creyente debe conocer. Pero mire, estos nombres que acabamos de leer, la palabra de Dios, las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras, son nombres que indican que es una obra divina y que son palabras que vienen directamente de Dios. Yo leí acerca de un hombre, un americano, que viajó a uno de los lugares remotos, a una aldea, a las junglas, donde quiso ir de vacaciones. Bueno, llegó a una aldea donde todavía la gente vivía con cosas muy primitivas. Todavía vivían en chozas. No había agua potable y apenas estaba llegando todas las novedades de la tecnología.
Y él iba con su cámara y su familia y observando todo. De pronto encuentra a un hombre, a un indígena ahí, con una Biblia. El hombre se llenó de coraje, le dio coraje porque vio al hombre leyendo la Biblia. Y él con mucho orgullo le dijo, en mi país han sacado la Biblia de la escuela pública. El indígena volteó y lo miró y le dijo, sin la Biblia, nosotros te hubiéramos comido a ti. Está diciendo que fue la Biblia que les enseñó a respetar y a no ser caníbales. Si la Biblia no hubiera llegado aquí, tú ya estuvieras en nuestro caldo, les habían dicho él. La Biblia hace un impacto, cambia vidas, transforma. De seguro le ha cambiado a usted, ha impactado las edades y ha hecho un tremendo, ha trastornado el mundo. Crea o no la Biblia hace un impacto, ha impactado a la gente. La pregunta que le quiero hacer hoy es, ¿cómo recibimos la Biblia? A través de los años, más de 20 años de evangelizar y hablar con gente, he topado con mucha gente que me dicen cosas así. Esto no es la Biblia, esto contiene la palabra de Dios. Cuando yo escuché eso, tenía unos 11 años tocando puertas, un hombre me abrió y le dije, quiero mostrarle en la Biblia cómo usted puede ser salvo. Y dice, ¿en dónde? En la Biblia. Y dice, bueno, esa no es la Biblia, me dijo, contiene la Biblia. Me fui bien confundido. ¿Cómo que contiene? Pues sí, contiene porque es la Biblia. Yo le decía, no contiene, no todo es la Biblia. Otra gente dice, la Biblia se convierte en la palabra de Dios para ti. Para ti es la palabra de Dios, pero no para mí, no para él, no para aquella persona. Vuelvo a repetir lo que dicen, fue escrito por hombres. Y piensa que con eso ya nos desacreditan, vamos a bajar los letreros de la iglesia, vamos a abandonar los caminos de Dios, porque ¿a quién se le ocurrió que fueron hombres que escribieron la Biblia? ¿Cómo recibimos la Biblia? Bueno, vamos a ver 3 aspectos acerca de cómo recibimos la Biblia, la doctrina de la Biblia. Así que vamos a escribir ahí, en primer lugar, vamos a ver la revelación y la Biblia. La revelación y la Biblia. La palabra revelación simplemente significa develamiento, o sea que Dios se da a descubrir. No conocíamos a Dios, pero Él se hace a sí mismo conocer o se revela a la humanidad. Mira, sin revelación no sabríamos nada acerca de Dios, ni siquiera de la existencia de nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a empezar este estudio con esta palabra para que podamos entender las diferentes maneras que Dios se ha revelado hacia la humanidad. Mira lo que dice Hebreos 1, el 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vemos claramente que nuestro Dios se ha querido revelar, mostrarse, ha buscado al hombre para que lo conozca. En Deuteronomio 29 nos dice claramente que hay cosas que Él ha guardado en secreto y hay cosas que ha revelado. Deuteronomio 29 dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mire, más las que dice ahí, más las reveladas son ¿para quién? Para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley. Bueno, vemos ahí entonces que Dios se está revelando, se revela, se demuestra al hombre. En Apocalipsis 1:1 fue la última revelación de Dios. Así dice, nada más la primera frase, dice la revelación de Jesucristo. Así que vamos a ver cómo es que Dios se reveló al hombre o a la humanidad. En primer lugar, escriba ahí la revelación general. Por medio de una revelación o la revelación general. La revelación general también es conocida como la revelación natural. Es el conocimiento que tenemos de Dios que ha derivado de la luz de las cosas naturales. O sea, cuando hablamos que Dios se dio a conocer, porque si Dios no se hubiera dado a conocer por su nombre y por su palabra, hubiéramos creado nuestro propio Dios. Porque nosotros naturalmente tenemos un instinto en nosotros que nos hace saber o pensar o sentir que hay algo más grande que nosotros. Aún los científicos creen eso. Yo vi una entrevista donde estaba ahí Richard Dawkins, un científico muy famoso, muy conocido, que ataca mucho a Dios. Y le insistía al que le entrevistaba, ¿cómo es? No puede ser que exista un Dios. Mira cómo de la nada algo sucedió. Y él dijo, no desacredito que exista un diseñador, un creador. Y el que le entrevistaba le decía, pero no Dios. No, Dios no. Entonces, ¿quién? Dice, extraterrestres nos crearon.
Imagínense, este hombre que es tan inteligente, profesando ser sabio, se hizo necio. Y él piensa que Iti lo hizo a él. La Biblia nos dice claramente que Dios se ha revelado a nosotros por medios naturales, por las cosas que podemos ver, en las cosas accesibles a todos los hombres, a cada criatura inteligente. La revelación de Dios al hombre es por medio de la creación. Salmo 19:1 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Solamente tiene que mirar hacia el cielo y ver el vasto espacio y las estrellas y el firmamento, los planetas y todo el espacio allá. Puede hasta ver las montañas, el mar, y usted se preguntaría, ¿qué? ¿Hay un Dios? ¿Hay un Dios? Claro que hay Dios. Alguien tuvo que diseñar y crear esto. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos de una edad temprana con la Biblia que Dios hizo todo. Dígale usted a su hijo, a su hija: hija, Dios te hizo, Dios te formó en el vientre, Dios te hizo como eres. Él quiere algo especial para ti, quiere tener contigo comunión, quiere que tú le conozcas y un día quiere llevarte al cielo. Cántele: Cristo te ama. Bien lo sé, mi palabra dice así, dice, y usted tiene que decirle: Cristo te ama y Él te formó. Tú no viniste del mono, hijo. ¿Dónde vienen esas ideas? Vienen de la escuela pública. Yo no creo que hay un padre creyente que le empiece a enseñar a sus hijos: hijos, te voy a enseñar la alternativa. ¿Verdad que no les enseñamos la alternativa en el hogar? Es en la escuela donde les empiezan a decir que no existe Dios. A mí maestras me decían: mi Dios no es real, hijo. Y nos hablaban de los tiempos jurásicos, Jurassic Park, y un montón de tiempo, y tenían una tremenda explicación. Yo iba feliz a la casa: papá, yo soy un dinosaurio churano. Y me dijo: eso es mentira, hijo. ¿Cómo? Y me enseñó en la Biblia que Dios me hizo, Dios me formó. Y la pregunta que le dije: entonces, ¿por qué la gente enseña esto? Porque no quieren creer en Dios, no quieren rendir cuentas a Dios, se tienen que inventar una alternativa. Pero mira, usted vaya a todas las aldeas, vaya a cualquier lugar, hay gente, quizás no conocen a Dios por nombre, pero conocen o sienten que hay una deidad. Forman un Dios de palo, forman un Dios ahí en sus templos, quizás al sol, a un animal, un árbol. Ya los alemanes tenían un tremendo Dios que era un árbol frondoso. Nadie les había dicho que ese era Dios, pero dentro de ellos había algo. La creación declara la gloria de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 1 del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. Mire, porque lo que de Dios se conoce les es, ¿qué dice ahí? Manifiesto, es revelar. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, mire, claramente visibles. ¿Desde dónde dice ahí? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A mí me encanta la ciencia, la biología, estudiar ahí desde insectos, ecología, los elementos, la ciencia física, me encanta. ¿Y qué cree? Con cuanto más estudio es lo que es la ciencia, aunque ya no estoy en la escuela, me gusta leer y aprender de ello, yo veo más a Dios en la creación. Se me hace más difícil creer que eso sucedió de la nada. Usted vea nada más, usted y yo somos compuestos de 29 elementos y nosotros tenemos un cuerpo completamente bien organizado, completo. No necesitamos nada. Dicen es que el apéndice era cuando eras un dinosaurio o eras un mono. No, el apéndice aún es vigente y sirve. Dicen, ¿sabías que tienes un hueso ahí, que tenías una cola y meneabas la cola y ya no necesitamos ese hueso? Pero es mentira, si no tenemos ese hueso nos desbaratamos completamente. Usted y yo fuimos hechos, diseñados maravillosamente, dice la palabra de Dios, pero dice la Biblia aquí en este pasaje que Dios ha manifestado a todo ser humano por medio de la creación. La revelación general da testimonio de la existencia de Dios, el poder de Dios y la necesidad de Dios. Sin embargo, estas cosas no testifican de la personalidad de Dios, ni tampoco del plan de salvación de Dios. Sí, dan una luz, pero no es suficiente para salvar al ser humano.
Hay otra cosa que Dios nos ha dado de forma general, es la conciencia. ¿Saben qué es la conciencia? No estoy hablando ahí que es una chapulín que sigue a Pinocchio, ¿ok? Dice, yo soy tu conciencia. No, la conciencia es lo que usted y yo tenemos dentro de nosotros, que nos dice lo que es bueno, lo que es malo. Cuando andamos haciendo algo malo, nos acusa nuestra conciencia. ¿Se acuerda que la conciencia acusaba a la gente que quería apedrear a la mujer adúltera? Fueron acusados por su conciencia. La conciencia es aquella cosa que usted está haciendo algo malo y algo le molesta, aunque no conozcan de Dios, aunque no sientan la presencia de Dios mismo, hay algo que les remuerde, algo que les molesta. Mire lo que dice ahí Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para quién dice ahí, para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿qué cosa? Su conciencia, y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, mire, hay quienes dicen que el hombre no tiene nada bueno en él. Aquí nos dice claramente que Dios puso la ley en el corazón de los gentiles, de cada persona. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hay lugares donde quizás no hay una ley, como usted y yo la tenemos aquí en nuestros países, sino que ellos se rigen por algo que se llama los usos y costumbres. Y usted puede ir a atravesar, le vuelvo a decir, a cualquier cultura, a cualquier aldea, y todos le van a decir lo mismo, que el robar es malo. Le van a decir que el matar es malo, que el tomar la mujer de su prójimo es malo. Ellos no tienen la Biblia, no tienen Éxodo capítulo 20 para declarárselo. Entonces, ¿de dónde lo aprendieron? Dios lo puso en sus corazones. Entonces, cuando ellos estén delante de Dios, ¿qué les va a acusar? ¿Quién va a testificar en contra de estos que nunca conocieron de Cristo? La creación y la conciencia. Dios se ha revelado a todo mundo. Dios se ha mostrado a todos. Esta es la revelación general. Pero vamos a ver lo que es la revelación especial. La revelación especial. Cuando hablamos de revelación especial, estamos diciendo que esta consiste en la intervención directa de Dios en los asuntos de este mundo. O sea, que es Dios ahora revelándose a sí mismo a través de actos especiales hechos por su misma persona. O sea, de ahora directamente Él se va a demostrar a la humanidad. Segunda de Pedro 1, versículo 3 y versículo 4 dicen así: porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, ¿qué cosa dice ahí? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de las concupiscencias. Entonces mira, habla que Él nos dio conocimiento, Dios revelándose a sí mismo. Y este tipo de revelación ha llegado al hombre de diferentes formas, en tiempos variados. Por ejemplo, Dios se revelaba a través de sueños. Y usted puede ver en la Biblia, se le apareció a José, el hijo de Jacob, en sueños. Se le apareció a José, el que fue el padre de Jesucristo, en sueños también. A través de visiones. Daniel veía visiones. A través de algo que se llama Urim y Tumim. ¿Alguien ha escuchado de Urim y Tumim? Urim y Tumim era una forma donde podía uno buscar la voluntad de Dios. David utilizó eso cuando quería saber si iba a perseguir a los enemigos. Decían, tráigame a Urim y Tumim. Y él preguntaba y le daba la respuesta a Dios de esa forma. A través de voces audibles. Cuando estaba ahí el joven Samuel, escuchó la voz en la noche que le decía, Samuel, Samuel. A través de animales, Dios también daba su mensaje. A través, obviamente, de ángeles, cuando venían y traían el mensaje de Dios, a través de éxtasis en el libro de Hechos. Pero la corona de la revelación especial de Dios es de sí mismo, es Jesucristo mismo, la palabra viviente. Dice así Juan 1:14. Juan 1:14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero mire,
el cumplimiento de la revelación, o sea, ya se terminó la revelación, no sigue dando más revelación Dios, no nos sigue dando más información, más conocimiento nuevo, nos dice la Biblia que es en su palabra escrita, es la revelación completa. Romanos 16, 25 al 26 dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora, y que ¿por qué cosa dice ahí? Las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Este pasaje dice que el misterio de Dios fue manifestado últimamente por las escrituras. Y es lo mismo lo que dice 2 de Pedro 1:19, que tenemos también la palabra profética más segura, la palabra de Dios. O sea que ya cuando la Biblia se nos dio, la forma que Dios se revelaba a la humanidad era por los escritos, por los profetas. Entonces, Dios hoy no nos va a dar visiones, no nos va a hablar por medio de un ángel, no podemos usar el Urim Tumim, no podemos ver nosotros estar en un éxtasis, entré en éxtasis y Dios me dio un mensaje. Yo siempre le hago la pregunta a la gente que afirma estas cosas. Le digo, ¿vos sois salvo? Pues si muere el día de hoy, iría al cielo. Bueno, estoy intentando. Ni siquiera el Espíritu Santo de Dios mora en ellos. Y si alguien dice, bueno, yo soy salvo, le pregunto, ¿ya leíste la Biblia entera? Bueno, no, pero yo me guío por el Espíritu. También se equivocan, porque la revelación de Dios siempre fue dada a los creyentes y no fue a todos. Hay mucha gente que recibió alguna visión, algún mensaje, pero no fue registrado en la Biblia. Lo nos lleva entonces a la segunda verdad de esta doctrina, que se llama la inspiración y la Biblia. La inspiración y la Biblia. Una cosa es que Dios dé a revelar. La segunda cosa es que Dios ahora va a plasmar lo que Él dijo en la Escritura o en la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16 dice así: toda la Escritura es, ¿qué dice ahí? Inspirada por Dios. Mire, la inspiración tiene que ver con la forma en que Dios nos dio la Biblia. O sea que tras haberse revelado a sí mismo al hombre, Dios plasmó esta revelación en forma escrita. Eso es lo que significa inspiración. No todo lo que Dios reveló lo inspiró. ¿Sí me estoy explicando? No todo lo que Él reveló a la gente en los tiempos cuando Él se mostraba fue registrado en la Biblia. La inspiración es solamente lo que se registró en la Biblia. Le vuelvo a decir, Dios no da nueva revelación. Todo lo que Dios dijo, ya lo completó, ya está aquí en nuestras manos. Hay una gran cantidad de formas que Él lo podía haber hecho. O sea, ¿cómo es que nos podía haber dado la Biblia? Algunos han dicho, quizás un emisario angelical podía traernos la Biblia. Otros tal vez unos rayos divinos sobre una montaña. Mire, y hay uno que dijo que Dios le dio a él su palabra en un monte llamado Cumora, le trajo unas placas de oro, una nueva revelación. Pero no fue así. La misma Biblia nos va a enseñar cómo es que se originó la inspiración de las Escrituras. Escribamos ahí en primer lugar, letra A, las declaraciones con respecto a su inspiración. Las declaraciones con respecto a su inspiración. La Biblia es un libro supernatural por la manera en que Dios nos la dio. Mira lo que dice 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este versículo enseña 3 puntos muy importantes sobre la manera en que hemos recibido la Biblia. En primer lugar, no fue obra de los hombres. Dice ahí, no fue traída por voluntad, ¿qué? Humana. No es obra del hombre. Dice, los hombres escribieron la Biblia, pero no fue la voluntad de ellos. Ellos no les nació en el corazón escribir la Biblia. No tenían ellos el deseo de escribir la palabra de Dios, sino que Dios mismo vino y Él les dijo que escribieran esas palabras. Dice, por eso dice que la segunda cosa que vemos ahí es que los hombres de Dios escribieron la Biblia. Dice, los santos hombres de Dios. Pero por último dice que Dios es el autor de la Biblia, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Este pasaje claramente enseña que hay 2 aspectos de la inspiración. Escritura humana, los santos hombres de Dios, pero hay una autoría divina.
siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, esta palabra inspiración aquí en nuestra Biblia lo que quiere decir es que es cargado a lo largo. Quiere decir que estos hombres, Dios no tuvo que corregir sus errores, no tuvo que intervenir en su personalidad, sino más bien ellos mismos fueron cargados, movidos por Dios para escribir la palabra o las palabras que registraron. Entre tanto, Dios les daba las palabras que iban a escribir. Por eso no hay contradicción. Ahora, alguien dice, es que la Biblia se contradice. Siempre le digo, ¿en dónde se contradice? ¿Me podrá mostrar un pasaje? Bueno, yo escuché que se contradice. Oh, pero usted no la ha leído la Biblia. Ya después dice, no la he leído. Y hay un dicho que dice, nunca juzgues un libro hasta que lo leas. ¿Correcto? No juzgas un libro por su portada. ¿Has escuchado eso? Es que la portada estaba bien fea. Es que no hay dibujos, no hay caricaturas. A veces le pregunta a la gente, ¿usted cree en la Biblia? Bueno, no la ha leído. Bueno, tiene razón, quizá no la cree porque no la conoce. Pero cuando una persona le diga a usted que fue escrita por hombres, dígale, tiene razón. Pero el autor es Espíritu Santo. Se van a quedar como, ¿cómo? Sí. Yo he hablado con un islámico y me decía, what is that book? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es ese libro? Él me empezó a decir, ¿y cómo recibieron ustedes ese libro? Y dije, bueno, yo sé que tú dices que vino de Mohammed, el libro islámico, el Corán, y que lo escribió tu suegro, el suegro de Mohammed, ¿no? Según ellos, no el suegro de él, pero el suegro de Mohammed, el profeta de ellos. Escribió y se le dio a él. Vivía en una ciudad que se llamaba Medina, donde estaba la diosa, una diosa con una ¿cómo se llama? La luna. ¿Has visto la luna? Por eso tiene ese símbolo. Ellos dicen, eso ha sido refutado. Ya refutamos que esa no es nuestra diosa. ¿Quién la refutó? Ellos mismos la refutaron. Entonces, ¿por qué tienen esa luna ahí? Pero bueno, este hombre empezó a conquistar y me hizo la pregunta, ¿y cómo recibieron ustedes la Biblia? Y le llevé este pasaje. Santos hombres de Dios fueron guiados, movidos, inspirados por Dios a escribir las Escrituras. Y me dijo, wow. ¿Cuántos son? Me dijo. Bueno, son entre 40, 42. Si quieres decir que Pablo escribió Hebreos, entonces son menos escritores, 40 yo creo. ¿40? A nosotros nos enseñaron que la Biblia de ustedes fue escrita nada más por 2 personas. Por Pablo y por Juan. No, te equivocas, dije. El rey David también escribió. David no escribió la Biblia, él no era un profeta. Y le llevé a Hechos donde dice la Biblia que David era un profeta. Más se quedaba con la boca abierta. No puedo. What is that book? ¿Cuál es ese libro? Es fácil juzgar un libro sin conocerlo, ¿correcto? Pero mire, este libro no es cualquier libro. Fue escrita, fue inspirada por Dios. De nuevo dice, según Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, hay gente que va a hacer este argumento. No puedes usar la Biblia para aprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Le van a decir esto. ¿Sabe qué le digo yo? Tough, ni modo. ¿Qué vas a hacer? No les gusta. Dice, es un argumento circular. Quieren ellos pruebas externas. Muéstrame algo externo que muestre que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo lo he mostrado, pero eso no cambia vidas. Porque arqueológicamente se prueba, históricamente se prueba, científicamente se prueba, pero no les importa, siempre van a buscar algo. Entonces la respuesta es, nada más dele lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es inspirada por Dios, la Biblia dice que Dios usó a santos hombres que eran movidos por el Espíritu Santo para registrar la Biblia, y eso va a ser la obra. Más que usted le demuestre que apenas allá en Israel encontraron arqueológicamente ahí unos escritos, unos rollos escondidos, eso no les va a ayudar a la gente. La Biblia es el poder de Dios para que la gente conozca a Dios. Cuando alguien quiera cuestionar la Biblia, déles la Biblia. Cuando dicen la Biblia se contradice, diga, muéstrame un pasaje. Bueno, aquí dice la Biblia, pues que salió Jesús y se encontró con un ciego, y en este pasaje se encontró con 2 ciegos. Ya se contradice. Pero usted tiene que ver que hay pasajes así. ¿Qué va a hacer con esos pasajes? ¿Usted cree que es algo tan obvio que lo van a dejar ahí escrito, algo tan obvio así? Por ejemplo, si el hermano Rafael y el hermano Daniel y yo fuimos a pescar, vamos a pescar, y me preguntan, ¿con quién fuiste? Y yo menciono, estuve con el hermano Rafael. Omití que estuve con Daniel, porque el que me invitó fue el hermano Rafael, él se coló nada más, ¿ya? Entonces yo fui a pescar con el hermano Rafael, y después cuando estoy platicando mi historia, sí, hermano Rafael y hermano Daniel estamos de, güey, yo pensé que nada más estabas con hermano Rafael, te estás contradiciendo, no es veraz lo que dice, eres mentiroso.
Son cosas sencillas así, donde la Biblia simplemente da más información en otro evangelio, donde ellos dicen, se contradice la Biblia, pero no se contradice. Por ejemplo, dicen, Jesús se contradijo en este mensaje, porque cuando predicó el sermón del monte aquí, después lo predicó acá. ¿Usted cree que Jesús predicó el sermón del monte nada más una vez en su vida? ¿Cuántas veces se juntó con miles de personas? En una ocasión se juntó casi 25,000, otra ocasión 20,000. Es posible que predicaba el mismo mensaje en diferentes aldeas. Es muy sencillo de entender. Pero bueno, la gente a veces quiere buscar razones de no creer en la Biblia. Letra B escribe ahí, la inspiración de la Biblia es un milagro sobrenatural. La inspiración de la Biblia es un milagro sobrenatural. Como había dicho antes, Dios usó a 40 autores humanos de diversas ocupaciones y niveles de educación en un lapso de cerca de 1600 años para darnos un libro con una unidad sorprendente. Usó a reyes, usó a pescadores, usó a fariseos religiosos, escribas, usó a todo tipo de personas. Gente que tenía mucha educación y gente como Amós, que era simplemente, dice, un boyero, uno que trabajaba en el campo. Pero cuando Dios usa a una persona, no importa de dónde es su fondo, de dónde es, cómo es, su trasfondo, Dios usó a estos hombres para plasmar las escrituras en lo que hoy tenemos como Biblia. Mire, vamos a ver algunos ejemplos. Dios habló por medio de hombres. Mateo 1:22 dice así, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por quién, dice ahí, por el Señor. Entonces el Señor habló, ¿por medio de quién? Del profeta. El profeta es un hombre. Entonces aquí vemos claramente que la Biblia dice que Dios habló por medio de hombres. Hechos 1:16 dice así, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de ¿quién? De David. Hemos visto que el Espíritu Santo es el que movía y guiaba a la gente a escribir. Cuando David escribió el Salmo, el que está citando aquí, era Dios hablando, Espíritu Santo hablando por boca de David. Pero en otras ocasiones vemos que Dios mismo mandó a que escribieran la Biblia. Dice Isaías 8:1. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Asbaz. Entonces aquí vemos Dios directamente diciéndole a Isaías que escribiera la Biblia ¿en qué? En una tabla. Isaías 30, versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión. Entonces le dio una visión y dice, ahora escríbela en una tabla delante de ellos y regístrala en un ¿qué? En un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Jeremías 30, versículo 2. Ahí vemos ahora que a Isaías escribió un libro y Jeremías también hace lo mismo. Jeremías 32. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete un ¿qué? Un libro. Todas las palabras que te he hablado. Entonces vemos una y otra vez cómo el Señor mandaba a algunos que escribieran lo que escucharon. Esto nosotros llamamos una inspiración confluente. Son dos agentes, el Espíritu Santo y el escritor humano. La Biblia es también verbal, o sea que Dios cuando dio fueron las palabras exactas, no dio conceptos. Hay gente que quiere cambiar la Biblia por lo que Dios quería decir y no por lo que Dios dijo. Es muy diferente. Si yo le escribo una carta a una de mis hijas porque me frustró, entonces le estoy escribiendo algo, le estoy dejando unas instrucciones y se las dejo ahí en el refrigerador para que cuando ella se despierte, yo voy a trabajar, ella se despierta, pueda ver el mensaje, leer lo que yo le dejé. Pero después viene una hija mayor por ahí, la más grande de todas, no voy a decir su nombre, pero es la mayor. Y ella ve, y ay, no, mira lo que le dijo. Voy a cambiar las palabras para que entiendan lo que quiso decir mi papá. Entonces ahí está el error y el peligro de entonces quitar el significado a lo que originalmente yo le instruí. ¿Sí me estoy explicando? Ese problema con muchos que a veces quieren cambiar y torcer, no porque quieren ellos en verdad hacer que se entienda mejor el mensaje, sino que quieren esconder el verdadero mensaje, quieren torcer y cambiar. Por eso hay quien dice, bueno, en los manuscritos más antiguos, el libro de Marcos, capítulo 16, termina en este versículo y no existe esta parte. En 1 de Juan, capítulo 5, el versículo 7 no debería estar ahí. Y empiezan a decir, este pasaje debería decir esto, este pasaje debería decir aquello, no debería estar aquí, porque en los manuscritos más antiguos, ahí está el problema, después sacan una Biblia donde está completamente torcida.
Cuando Dios nos dio su palabra, nos dio las palabras mismas, no un concepto nada más. La Biblia nos dio sus palabras de una forma plenaria, o sea que es completamente palabra de Dios. La Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso usted no diga, me gusta más el Nuevo Testamento que el Antiguo. No, toda es palabra de Dios. Aprenda a amar también el Antiguo Testamento. Nada más no digas que me gusta mucho el Salmo y ahí me quedo, pastor, me quedo en el Salmo. Pero ¿qué tal Deuteronomio? ¿Qué tal Números? ¿Qué tal Esdras? ¿Qué tal uno de los profetas? El Señor está en todos los pasajes de la Biblia. La Biblia está libre de error. No puede ser probada falsa. La Biblia dice que Dios, es imposible que Dios mienta, pero también es infalible. La Biblia no engaña. La Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia dice, y eterno, dice, la suma de tu palabra es verdad. Todo lo que Dios dice es verdad. Una vez me dijo uno, la Biblia está llena de mentiras. Dije, ¿a qué te refieres? Muéstrame una mentira. ¿Qué no mintió el diablo a Eva? Dije, bueno, sí, registra las narraciones que el diablo mintió. No está diciendo que la Biblia es mentirosa. No, está llena de mentiras. A este punto, yo antes me preocupaba, ¿por qué la gente no cree? Usted simplemente tiene que decir, pues, ¿sabe qué? ¿No crees? Pues allá te vas a condenar al infierno. Llena de mentiras, me decía el islámico. Porque yo le pregunté acerca de todos los problemas que hay, ¿no? Los sunnis y los chiitas, no sé si te conoce de ello, pero están divididos. Sunnis and Shias, le dicen en inglés. Y hay un problema entre ellos, los islámicos y los árabes se matan más entre ellos. Y él me dijo, en ninguna parte del Corán aparece la palabra espada. Tu Biblia está llena de espadas. ¡Wow! Nunca aparece espada, pero dice, mata a tu prójimo si se convierte a otro. Nuestra Biblia no dice eso, ¿verdad que no? Es más, si alguien empieza hasta alejarse, la dice hasta córrelo. No dice mátalo. Oh, dice tu Biblia que puedes golpear a tu esposa. Pues sí, es tu propiedad. Mi Biblia me dice que tu esposa es la coheredera, el vaso más frágil. No debes hacer eso. ¿A poco dice eso? What is that book? Me decía. ¿Cuál es ese libro? Estaba su esposa ahí escuchando. ¿Ya no me puedes pegar, viejo? ¿Qué? La Biblia es infalible, libre de errores. Significa que no hay errores en su escritura. No hay errores en su enseñanza. Lo que Dios dice es verdad. Lo que dice Dios es lo correcto. Podemos contender por opiniones y quién tiene la razón. Y usted y yo lo que vemos en la Biblia es que la Biblia es la verdad y la Biblia siempre tiene la razón. Ahora, usted también tiene que leer la Biblia en su lenguaje correcto. Hay aspectos en la Biblia que son, hay partes en la Biblia que son escritos con un lenguaje poético, un lenguaje figurado. Hay uso de símiles, hipérboles, alegorías, parábolas y el simbolismo. Hay un mensaje que también hemos predicado acerca de ello. Cuando dice la Biblia que debemos comer a Jesucristo, no está hablando de la hostia, ni que debemos nosotros entonces ahora comernos al Señor literalmente, o que se convierte en el cuerpo. Eso es una alegoría, es un ejemplo, un simbolismo de la salvación. Ahora estamos viendo acerca de ¿qué punto estamos viendo? ¿La qué? La inspiración. Entonces, ¿qué es la revelación? Dios revelándose al ser humano. Mira, vamos a hacer un contraste en la revelación y la inspiración. La revelación hace que la verdad sea conocida, mientras que la inspiración provee su registro. La Biblia contiene la revelación, mientras que toda la Biblia es dada por inspiración. O sea que hay alguna revelación especial, hemos visto que era por medio de la creación, por medio de visiones, por medio de sueños. Dios le habló directamente, le dijo escribe, pero la inspiración es cuando ellos ya escribieron. Algunos recibieron una visión, no vieron la creación. Moisés, él no estuvo ahí cuando sucedió la creación, no vio cuando Dios hizo esas cosas. Entonces Dios le tuvo que decir a él exactamente qué escribir. En otras ocasiones, hubo unos que observaron personalmente. Usted puede leer libros como Nehemías y Esdras, simplemente es un testimonio entero de lo que ellos vivieron y observaron, pero también es por inspiración de Dios. En otra ocasión, los que escribieron los evangelios, algunos observaron, vieron como Mateo,
Marcos no estaba ahí. Marcos era un discípulo, el sobrino de Bernabé. Pero está Lucas. Lucas miró, estuvo con Jesús. Tampoco Lucas estaba ahí. Pero ¿qué tal Juan? Juan sí estaba ahí. Entonces algunos de ellos escribieron por lo que observaron y otros por lo que Dios simplemente les dijo. Entonces aquí vemos el contraste. La revelación es lo que Dios dio a conocer. La inspiración es lo que Dios mandó a escribir o registrar. O sea, por eso no tenemos lo que llaman los apócrifas, que significa también los escritos secretos o escondidos. Esos libros fueron añadidos hasta los años 1500. Y esos libros fueron escritos después de Esdras. Cuando Esdras escribió, después aparecieron otros escritos. Dice, pastor, pero ¿qué tal del evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, el evangelio de Rosarito? No, esos evangelios no existen, no son válidos, ¿ok? Ya tenemos aquí 66 libros completos. El primer aspecto que vimos es la revelación, el segundo es ¿qué? La inspiración. Vamos a ver el tercer aspecto de nuestra Biblia, que es la preservación de la Biblia. La preservación de la Biblia. La Biblia no fue escrita en nuestro lenguaje, fue escrita en hebreo y en griego. Y hay aproximadamente unos 200 versículos que fueron escritos en arameo. Se puede encontrarlos en Esdras, algunos en Daniel, pero mayormente en Esdras. Pero la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y todo el Nuevo Testamento en griego. Pero usted y yo no tenemos lo que llaman los manuscritos originales. Los judíos, ellos conservaron los manuscritos hebreos, ellos lo cuidaron. Y usted puede ver en la Biblia, cuando iban a la sinagoga a predicar, les sacaban los rollos. Y no se los llevaban a su casa. No es como que todos tenían un rollo en su casa. Sino que en aquel tiempo había quienes tenían que cuidar y conservarlos. Y el Señor los usó a ellos. No es una organización que nos dio la Biblia. No es una iglesia. Mire, la Iglesia Católica dice que ellos nos dieron la Biblia. Eso no es verdad. Porque el que nos dio la Biblia, según lo que hemos leído, es ¿quién? Dios nos dio su Biblia. Él nos dio la palabra. No fue una iglesia, no fue un grupo de personas, no fue ni siquiera un grupo de cristianos, porque ni siquiera se llamaban cristianos. Solamente aparece 3 veces la palabra cristiano en la Biblia. Dios usó a hombres para que se registrara la Biblia, pero la pregunta es, pastor, ¿cómo sabemos que la tenemos hoy? Bueno, porque Dios ha prometido preservar su palabra. Mira lo que dice Salmo 12, del 6 al 7. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Este versículo enseña el alcance de la preservación, las palabras. El agente de la preservación dice tú, Jehová. Y el periodo de la preservación es para siempre. Dios prometió preservar su palabra para cada generación. Las palabras, dice Jehová, entonces son, escribe ahí, eternas. Son eternas. Cuando hablamos de eternas, estamos hablando de sempiternas, porque dice la Biblia que las palabras de Dios están en los cielos. Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. ¿En dónde? En los cielos. La palabra de Dios no puede cambiar. La palabra de Dios es eterna, es sempiterna. Yo pienso que siempre ha existido la palabra de Dios. No se puede cambiar, porque nuestro Dios no cambia. Lo que Él dijo, eso hará. Pero escriba letra B, permanece para siempre. Permanece para siempre. Isaías 40, versículo 8 dice, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece ¿qué? Para siempre. No está ahí, ¿verdad? Primera de Pedro 1, 24, 25. Ok, ahora sí, vamos a decir. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor, ¿qué? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, el Señor ha prometido que su palabra siempre va a estar, siempre va a permanecer. Hay gente que ha tratado de destruir la Biblia y de tratar de eliminarla. Yo creo que ahora, especialmente durante el tiempo ahora del internet, ya no pueden. Ya no se puede, porque lo tenemos electrónicamente, lo podemos guardar en PDF, en una aplicación. Tenemos muchos medios para tener hoy la palabra de Dios.
Pero sí hubo muchos tiempos donde la gente quería destruir la Biblia. Ahora, si te va a Jeremías, acompáñame a Jeremías 36. Jeremías 36. Aquí hay un ejemplo de un rey que recibió un mensaje de Dios y él pensó que él fácilmente se iba a deshacer de ese mensaje al cortarlo y meterlo al fuego. Jeremías 36, 23. Dice ahí, cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Entonces aquí el Señor le manda, escribe una carta, le dice a Jeremías que le dé un mensaje y Jeremías le llama a Baruch, que era su escriba, le dice, el Señor me dio este mensaje, escríbelo. Y ahí está Baruch escribiendo, después lo enrollan y le da el mensaje al rey. El rey abre y solamente leen unas cuantas palabras. Dije, voy a hacer caso a lo que viene diciendo esto. Y empieza a romper con un cortaplumas la palabra de Dios. Es palabra de Dios lo que está rompiendo. Y lo metió para que se quemara ahí. ¿En qué dice? Un brasero. Y ahí murió la palabra de Dios, ¿verdad? No. Mire lo que dice el versículo 27 al 28. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirás a esta tierra y harás que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y el hielo a la noche, y castigará su maldad en él, y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos, y sobre los moradores de Jerusalén, y sobre los varones de Judá, todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo, y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Entonces vemos aquí que este hombre pensaba, al echar esto a la basura, ya me voy a deshacer del mensaje, pero el mismo mensaje se le dio, pero con más cosas, porque es la Biblia que el que le añada o el que le quita también a la Biblia, Dios va a quitar su parte de la entrada a la gloria del libro de la vida. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios no puede ser destruida, no la pueden deshacer. Nadie puede esconderla y decir aquí solamente nosotros ya la tenemos. No, la Biblia tampoco puede ser quebrantada. Juan 10:35, ¿sí tienen ahí Juan 10:35? Solamente la última parte creo que voy a leer, dice, y la escritura no puede ser, ¿qué dice ahí? Quebrantada. Esta es una afirmación de la fidelidad y autoridad absoluta de las escrituras. La preservación depende de Dios. Salmo 146, versículo 6, dice así, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que guarda verdad ¿para cuándo? Para siempre. Este versículo enseña que la preservación de las escrituras depende de la competencia y la omnipotencia de Dios. Él las puede conservar y mantener. Así que queremos empezar con esta lección para que usted sepa bíblicamente de dónde viene la Biblia. No es idea de un hombre, la Biblia se explica bien. Fueron hombres santos, santos hombres de Dios, que fueron inspirados, guiados, movidos por el Espíritu Santo para registrar la Biblia, que es la inspiración. ¿Hay más inspiración el día de hoy? ¿Hay más revelación? No, lo que ya se nos dio, ya se escribió. Entonces usted y yo lo que tenemos que hacer es escudriñarla, leerla, estudiarla una y otra vez. Ahora, algunos de ustedes quizás son nuevos y yo los animo a que lean la palabra de Dios todos los días. Que pasen un buen tiempo leyendo las Escrituras. Ahora aprenda a tener esa disciplina. Hacer una disciplina que dice que es trabajo, es arduo, es duro. Porque no estamos, la mayoría yo creo que no estamos acostumbrados a leer. ¿O sí? ¿Usted lee por placer? No, ¿verdad que no? Miramos televisión por placer. Miramos el fútbol.
Pero leer por placer son pocos. Yo creo quizás en nuestra cultura no se nos enseñó eso, a leer. Tengo un amigo que se casó y su esposa sí tiene esa costumbre de leer por placer. Le dice, ¿has leído este libro? ¿Has leído esta historia? Y su esposa dice, no, hombre, cuéntame mejor de Batman, cuéntame, porque eso es con lo que yo crecí. Entonces ahora venimos al cristianismo y quizás venimos con esas costumbres de no leer, de no estudiar. Y algunos hasta dicen, pastor, ¿no hay una película? ¿No habrá ahí unas en forma de historietas? Yo he visto que ahí en la internet ya hicieron la Biblia en comic books, la Biblia en libros de historietas. Eso no está bien, hermanos, porque eso no es correcto. Yo pienso que está mal también darle un libro a un niño donde hay unos que están aquí en el presente y se van al pasado y están allí como interactuando con los personajes. Eso no es la palabra de Dios, esa no es la Biblia. La Biblia son letras, ahí las son jotas y tildes, dice la Biblia, para que usted y yo aprendamos a leer. Por eso le he animado a que lea, pero no soy suficiente inteligente, pastor. Mire, sí somos inteligentes. Alguien dice, no puedes enseñarle a un perro viejo trucos nuevos. Yo he dicho con todo respeto, usted no es un animal. Usted no es un perro, no es un animal. Usted es un ser humano con un cerebro, con muchas capacidades, pero solamente a veces algunos le echamos ganas a lo que nos conviene. Me decía un hermano, yo no soy bueno para memorizar versículos, pero él era bien bueno para las cuentas en el trabajo y las medidas y todo. Y algunos hasta aprenden inglés porque su trabajo lo requiere. No estoy diciendo que está mal, lo que estoy diciendo es que sí tiene capacidad. Sí puede memorizarse, si tienes que memorizarte esto para entrar a ese trabajo. Allí están, mira, bien, hasta velando y todo, porque quieren ese trabajo. Cuando nos están en examen, me acuerdo estudiando en los exámenes, nos pasamos horas y horas. Una maestra me dijo a mi Ringo, si no sacas un 100, vas a reprobar. Y si yo reprobaba esa clase, no me iba a graduar. Y le había prometido a mis padres que me iba a graduar. Nunca había estudiado así en mi vida. Estudié 8 horas. Nunca en mi vida había estudiado 8 horas. Desde que llegué a la casa de las 3, estaba hasta la noche, me levanté temprano al día siguiente. Ya calculé 8 horas estudiando para un examen. Porque la maestra decía, tengo que sacar un 100 o un 10, perfecto. Una calificación perfecta. ¿Y qué cree? Pues me gradué, ¿qué huele? La maestra te decía, ¿no echaste trampa, Ringo? Hasta me sospechaban. No, estudié. Algunos nosotros tuvimos que estudiar para entrar a un trabajo, estudiar para graduarnos, estudiar para hacernos ciudadanos, y es algo que nos interesa. Entonces, mire, la Biblia le debe interesar. Usted debe aprenderla, leerla, escudriñarla, ya que usted sabe de dónde viene, ya que sabe que es palabra de Dios. No vamos a poner pretexto ni excusas. A partir de esta semana aprenderemos otras doctrinas que vienen de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es nuestra fuente, si es nuestra fuente de nuestra fe, entonces vamos a ver lo que dice la Biblia para aprender otras doctrinas. Vamos a hacer una oración. Quiero que me acompañen. Padre Santo, gracias damos una vez más la oportunidad que nos diste de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos, Señor Padre, que es una obra divina. Son las santas escrituras y, Señor, también son las sagradas escrituras. Tú te has dado a enseñar, a mostrarnos a nosotros, te demostraste a nosotros por medio de tu palabra. Y Señor, hoy en día no tenemos excusa de no conocerte, de no saber ni conocer tu voluntad. Por eso pedimos, Padre, que nos ayudes cada vez más a leer y estudiar, conocer más de tu voluntad y de ti, Señor. Señor, ayúdanos a ser disciplinados en este aspecto, Señor. Que no solamente pasemos unos cuantos minutos al día como algo que tenemos que cumplir, sino que nos deleitemos en tu palabra. Que en verdad, Señor, la escudriñemos. Y, Señor, que nosotros crezcamos poniendo tu palabra, crezcamos espiritualmente, que maduremos. Señor, que nosotros también crezcamos en conocimiento de la verdad. Y sobre todo, Señor, para que podamos conocerte más, tener una comunión más íntima contigo, conocerte como Padre y conocerte, Señor, como nuestro Dios y Rey. Te amamos, nuestro Padre, y gracias damos por tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.